Esta conferencia tiene un destino claro, que es durante 10 semanas la Brigada Paralela en Libertad montó un curso de aproximación a la literatura, del que deben estar aquí ahora algunos de los que cursaron las primeras 9. Levanten la mano los alumnos de ese curso. Bien. Y este curso fue convocado por la brigada y con varios escritores participaron un montón, recorrieron muchas gamas de la creación literaria y la idea era un poco dar elementos a la gente, reflexiones, técnicas, trucos de cómo escribir. Quedaba para cerrar el curso, que repetiremos. Tenemos en mente dar un curso el año que viene de formación de cronistas de la lucha. O sea, el que está en los putazos que sepa contarlos, chinga, ¿no? El que ha vivido la experiencia del barrio duro, la organización desde abajo, la represión, el que ha recorrido corretizas y ha pasado 3 meses en el bote sin deberla ni temerla, por ejercer la justicia y por buscar la libertad, que sepa contar esta experiencia. Entonces queremos crear una escuela de cronistas del movimiento. A ver si el año pasado le damos forma a este curso. Elegimos a los mejores maestros que hay en México de periodismo narrativo. Afortunadamente la brigada tiene esta capacidad de convocatoria. Pocos son los escritores que no aceptan venir a trabajar gratuitamente con nosotros para ayudar a echar una mano a la gente, darle impulso, fuerza y sentido. El tema el cierre del curso hoy es el periodismo narrativo. Se ha hablado muchísimo sobre periodismo narrativo, o sea, el periodismo combinado con la literatura. No tiene mucho misterio. Y no es algo nuevo en la creación y en la producción literaria. El siglo XIX mexicano está repleto de cronistas, narradores, Prieto, Paino, Zarco, algunos muy buenos, Prieto particularmente brillante en la construcción de narraciones, en usar el periodismo como algo que está a mitad de camino entre la reflexión de la realidad y las formas de la literatura, los caminos de la literatura. Pero el fenómeno adquiere su despliegue potente, y vayan empezando a tomar notas los alumnos del curso, porque vamos a generar una bibliografía aquí básica. Se despliega en los años 60 del siglo XX. ¿Hay antecedentes? Sí, siempre hay antecedentes. Si te pones a hacer historia, terminas haciendo arqueología. Y cuando empiezas a hablar de los conflictos de ese compañero que va pasando y no se entera que estamos hablando de él, llegas a los pinches dinosaurios. Es inevitable, pues, ¿no? Dice, no, porque él vivía cerca de Texcoco y ahí está la mujer de Tepexpan, y la mujer de Tepexpan estaba al lado de un pinche dinosaurio. Bueno, siempre hay arqueología, pero el fenómeno potente, el que quizá nos interese analizar y aprender de él como modelo, es un fenómeno de los años 60, de principio de los 60. Tiene, curiosamente, varios puntos de nacimiento, de origen. No es un fenómeno que digas, esto nace aquí y se desparrama así, sino que por diferentes razones y motivos nace en varios lados y se desparrama de maneras desiguales. Tiene que ver, yo creo, con la emergencia de los años 60, los grandes movimientos estudiantiles, los 68 mexicano, francés, el movimiento de Córdoba, argentino, la Praga contra los tanques soviéticos, las movilizaciones en Estados Unidos por los derechos humanos, el voto para los negros, la marcha hacia Alabama, el Students for Democratic Society, el nacimiento de los Panteras Negras. Tiene que ver con las grandes movilizaciones europeas de los años 60, aunque nace antes de los años 60. Y en América Latina tiene que ver con la Revolución Cubana. Sin duda, la Revolución Cubana es el gran detonador del fenómeno en América Latina, a partir de algo que se llamaría el testimonio. Una revolución necesita contarse a los que la vivieron, a los que no la vivieron, a sí mismos, a los demás, al mundo. Y esta necesidad de contarse
Los caminos tradicionales de la izquierda habían utilizado el discurso histórico, la interpretación ideológica, y la Revolución Mexicana Cubana, con su notable frescura, encuentra un camino diferente, que es el camino de la literatura testimonial. Significa usar a los testigos, darles voz para narrar las historias. Fíjense que no es casual que en el centro del fenómeno está el Che Guevara. Pasajes para la Guerra Revolucionaria es uno de los primeros trabajos de periodismo narrativo. Cuenta historias vividas y las maneja de una manera relativamente literaria, convirtiéndolas en una especie de cuentos en términos de la forma. Y plantea algunas de las reglas de la literatura testimonial, como por ejemplo, verifica lo que estás contando con todos los que lo vivieron, porque la memoria es cabrón, la memoria miente. Y entonces revisa con sus compañeros, alegría de Pío, ahí va, la historia del cachorro, ahí va, y tú que lo viste. Y se da cuenta en el proceso de escribir cómo la memoria a veces acomoda la realidad de manera no real, y cómo el contraste del testimonio va creando un nivel de mayor veracidad, porque la regla número 1 es: estamos haciendo periodismo. Por lo tanto, los límites de la ficción son enormes. O sea, no podemos traspasar la frontera del sucedió al me gustaría contarlo así, o en la cabeza este personaje traía, pura madre. El juego te obliga a moverte en los terrenos del realismo del periodismo y por lo tanto de la información certificable sucedida, la aproximación pues. Y entonces la Revolución Cubana desata la ola del testimonio. El Che además apunta, cuando hace pasajes de la guerra revolucionaria, apunta la idea de, sobre todo, no engañar y no mentir. Y en pasajes introduce algunas cosas que darían columna vertebral al testimonio de la Revolución Cubana. Una de ellas es cuenta cuándo tenía miedo y cuándo tuvo miedo y cuándo corrió, ¿sí? Que en boca de uno de los comandantes más admirados y reverenciados del proceso revolucionario cubano y en toda América Latina resulta sorprendente. En general, los que cuentan su propia historia no cuentan cuando se cagaron de miedo. El Che es capaz de reventar esta barrera y buscar esta veracidad en lo que está narrando. Los libros que se producen en esa etapa son varios, duran 10, 12 años la gran etapa testimonial. Y se produce algo en paralelo que le dará todavía más fuerza, que es Casa de las Américas, una institución para los que hoy tenemos 60 años maravillosa, lanza desde Cuba la idea del premio de testimonio. O sea, le da un lugar en la literatura mayor, junto con el premio de novela, el premio de poesía, el premio de ensayo, el premio de testimonio. Y convoca a escala de toda América Latina a que cuenten las historias, con una forma de periodismo narrativo, narrativa. Hay libros muy interesantes. Lisandro Otero, escribiendo sobre Playa Girón, brillante. Los trabajos sobre el caballo de Mayaguara y en la lucha contra bandidos de esta primera etapa, sorprendente. Una docena al menos de libros importantes produce este auge generado en Cuba. Y los rebotes van llegando y llegan a México. Y en el 68, la primera gran respuesta, pues no la dan los columnistas de los periódicos, la dan Carlos Monsiváis, Elena Poniatowska, dos periodistas escribiendo periodismo. Días de Guardar es un libro de periodismo y La Noche de Tlatelolco es un libro de periodismo. Utilizan recursos conocidos del periodismo. Elena, maestra de toda su vida en la entrevista, pues entrevista y montaje, deja que las voces de otros hablen, ¿no? Monsiváis no, Monsiváis es lo que llamarías la sociología instantánea, o sea, el periodista que se coloca en una situación y hace una reflexión sociológica no muy elaborada, pero sí instantánea, de pescar el momento. Luis González de Alba, con un libro de memorias, se incluye en esos primeros momentos en la corriente, aunque lo de Luis es más que nada una memoria personal, pero sí los dos grandes pilares, por cierto, publicados en condiciones muy difíciles,
se publican un día después de que Díaz Ordaz se va del poder, porque si se hubieran publicado un día antes no estaríamos con Carlos Monsiváis y con Elena como estamos, ¿sí? El riesgo de hacer el primer gran libro testimonial donde se destroza la versión oficial de Tlatelolco, que es los estudiantes dispararon contra el ejército, es dinamita, y es dinamita pura. Entonces el testimonio crece a contracorriente, enfrentado al poder en México. Va a crecer durante algunos años y va a darnos algunas pruebas muy interesantes. Mientras tanto, en paralelo, surge el nuevo periodismo norteamericano. El jefe de jefes, Norman Mailer, tomen nota y no se lo pierdan. En particular, los ejércitos de la noche. Y luego de eso, yo diría Miami y el sitio de Chicago. Pero primero, los ejércitos de la noche. Los ejércitos de la noche es uno de esos libros que cuando lo lees dices, ay, güey, ¿de dónde sale gente tan inteligente en este pinche mundo? ¿No? Mailer cuenta algo no demasiado trascendente, lo cuenta muy periodísticamente, que es la marcha sobre Washington por los derechos civiles y contra la guerra de Vietnam. Y hace un juego, que es una parte de los capítulos los llama la historia como novela y la otra parte los llama la novela como historia. En unos priva la objetividad periodística, en otros priva la subjetividad del narrador y están construidos muy potentes sobre la primera persona. Hay algunos momentos que son lección, léanlos con cuidado los compañeros del curso. Hay un momento, no sé si es en los ejércitos de la noche o en Miami, Chicago, debe ser en Miami, Chicago, en el que Norman Mailer está agotado, los metieron al bote, hicieron resistencia pasiva, se tiraron al suelo, bla, 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 termina en un cuarto de un motelucho. Y entonces prende la tele, y la tele está jodida, y entonces las imágenes están verdosas. Y entonces ve a Wallace, el candidato de ultraderecha republicano, todo verde. Y entonces llega a la sabia conclusión de que pues no es que la tele esté jodida, es que ese güey es así, ¿no? Y empieza a reflexionar sobre ese pinche güey verde asqueroso, reaccionario. Trump se da un trompo con Wallace de asqueroso y reaccionario, en ese tono fascistoide. Y entonces hay una reflexión a partir de una descripción de un cuarto de motel, una tele verde, un personaje reaccionario y tu propia interpretación de los hechos que hace un tipo de periodismo absolutamente diferente al que se estaba haciendo. Donde la ficción juega un papel. O sea, estamos ante periodismo, narración de hechos, reconstrucción, investigación, entrevista, documentación de lo sucedido, perspectiva, visión de conjunto, visión particular. Vean, el nuevo periodismo opera en términos generales en primera persona. O sea, yo cuento, no en la tercera persona, ellos hicieron, dejaron de hacer, fueron, caminaron, no, fuimos, caminamos y vimos. ¿Por qué? Porque la primera persona es un recurso literario muy chingón. La primera persona te permite ver desde adentro, desde el interior del narrador, lo que estás contando, ¿sí? Y entonces la primera persona te permite añadir a lo que estás contando lo que estás pensando. Y la primera persona te permite añadir lo que estás recordando de lo que estás viviendo. Y la primera persona te permite, la primera persona te permite salirte del espacio de los hechos para entrar en el espacio subjetivo y combinarlo. Es un recurso literario, absolutamente, ¿sí? No es nuevo, la crónica en primera persona está en todos lados, pero esta manera de hacer narrativa resulta muy, muy poderosa en términos de el resultado de lo que está consiguiendo. Porque filtrado por las emociones del yo, el esto, el nosotros, el lo que sucede, se redimensiona, ¿sí? Lo aparentemente chiquito se vuelve trascendente, ¿sí? La reflexión intrascendente de repente se vuelve dinámica, enorme. ¿Por qué recordar los vidrios desparramados en el suelo en pequeños pedacitos que fulgurean bajo el sol? Es trascendente. Chinga, porque te trae a la realidad real y no a la realidad abstracta de se rompieron las pinches vidrieras y salimos todos corriendo. No, espérame, güey. ¿Sí? La construcción literaria le da una densidad mayor a la reflexión periodística. En Estados Unidos crece toda una corriente de locos
estimulada en muchos casos por la abundancia de mota, LSD. Estamos en la época de la revolución de la droga norteamericana, en que aparecen los gérmenes del nuevo periodismo. Búsquense a Hunter Thompson, ¿sí?, y su antología publicada en Anagrama del Nuevo Periodismo. Ahí hay 8 o 10 piezas magistrales, desde una descripción de la reunión de Bernstein con los Panteras Negras, en la que tú dices, ¿cómo chingados? ¿De qué hablan los Panteras Negras que vienen de los guetos negros de California y de la costa este? ¿De qué hablan con los pirurris en una cena en Nueva York, donde hay trajes y corbatas que cuesta más la corbata que todos los fusiles que han podido comprar los Panteras Negras en los últimos 6 meses? Desde eso hasta trabajos como el de John McGuinness, muy interesante, en el libro de Thompson está, que es ya la llegada a la búsqueda de los límites de esto que estamos llamando periodismo narrativo. ¿Qué hace este cuate? Bien, va a un estudio de televisión donde se está grabando un spot de campaña de Nixon, creo recordar. Y entonces toma uno, Nixon gira la cabeza y él describe. Y entonces dice esto, se corta. El maquillista dice, no. Tenía un brillito en la mandíbula, toma 2. Y describe 17 tomas del mismo pinche spot de mierda que no tiene ningún interés. ¿Qué te está haciendo? Te está haciendo una construcción, con este método bien sencillo, de la fabricación televisiva del caudillo. ¿Sí? Piensen de repente en una de las fabricaciones televisivas que tenemos más al alcance y que mejor conocemos, llamado por sus amigos Enrique Peña Nieto y por sus enemigos el pendejo del presidente. Sus enemigos, entre los que me cuento, el pendejo del presidente. Imagínense de repente que asistimos a la filmación de nuestros spots de televisión, que podemos entrar en ese mundo cerrado, oculto, donde le fabrican la imagen, y que se equivoca 17 veces para decir complejo, ¿no? Y que se filma el spot 17 veces, porque cada vez que llega la palabra complejo dice complexo. No, complexo no, güey, va de nuevo. Toma 2. Imagínense si pudiéramos a inducirnos en la fabricación del personaje, que fue clave en la primera parte de su campaña. Televisa, el Lola, bla, 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 se fabricaron a un personaje, ¿sí? Lo que lograba McGuinness con este tipo de aproximación al tema era absolutamente periodístico, punto. Pero no era periodístico en el sentido de la nota. Es decir, asistí a 17 tomas o a 13 o a 11 de un spot publicitario de Nixon en el cual… No, era la minucia, el pinche detalle, el reiterar y reiterar y reiterar para ir agobiando al lector con la reiteración que construía la falsedad de la construcción de imagen. El nuevo periodismo norteamericano crece en esos años. La existencia de la guerra de Vietnam lo provoca. Hay 2 o 3 trabajos sobre Vietnam muy interesantes, pero ahí está. Hay algunos textos apasionantes como Asco y Miedo en Las Vegas, creo que se llama la traducción, que cuenta la historia de un enloquecido güey hasta el culo de droga que va recorriendo entre Las Vegas y California en primera persona. Pero los grandes trabajos yo creo que están condensados en las cosas de Hunter Thompson y en Norman Mailer. Paralelamente, en Europa empieza a crecer un fenómeno con similitudes en cuanto al concepto. Tomar el periodismo, tomar la literatura y hacer de eso un periodismo teñido de literatura. Curiosamente, a veces no es un periodismo destinado al periódico, que se publica en reportajes, en otras sí. Y luego estos reportajes seriados se reúnen y cobran forma de libro. A veces es un periodismo de libro testimonial. Lo más interesante del fenómeno europeo, dos narradores. Tres. Puta, si sigo voy a decir 4, 5. El primero, Manu Leguineche, español, que cuenta con esta técnica de la primera persona el golpe de Estado en Guinea. Muy bueno. El segundo, muchísimo más original todavía. Se llama Günter Wallraff, alemán, y sus trabajos están reunidos en una cosa que se llama el periodismo intervención.
Wallraff define al periodismo, al nuevo periodismo, al periodismo narrativo, lo define como un periodismo que solo es posible si te colocas en el lugar de los hechos como actor y no como narrador. Entonces se plantea el problema de en la sociedad alemana la gente, el común, dice que los turcos son unos pinches extranjeros que han venido a robarles el trabajo, bla, 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 bla. Y entonces se vuelve turco. Se corta el pelo, se cambia el pinche bigote, se descuida la apariencia, adquiere una apariencia de turco, empieza a hablar mal el alemán y llega a las empresas que contratan trabajadores emigrantes ilegales turcos. Y consigue los trabajos más culeros del planeta, compañeros. Lo mandan a limpiar residuos en una central radioactiva. Y entonces cuenta desde el punto de vista del sujeto narrativo su propia vivencia. Sus artículos fueron un escándalo en Alemania porque tenían la fuerza de que contaba desde el lugar de los hechos como narrador. No era nuevo. Pablo de la Torriente Brau, gran periodista cubano, uno de los grandes de América Latina, había estado haciendo esto 30 años antes o 40 años antes en Cuba. Pablo de la Torriente escribía para un periódico y sus crónicas eran maravillosas, pero Pablo lo hacía de otra manera. No es me disfrazo de, me convierto en y narro desde ese punto de vista. No, Pablo era me vuelvo anónimo. Entonces escribe una crónica. Los estudiantes salieron de la Universidad de La Habana, iban gritando, a lo lejos oían las sirenas de las perseguidoras, las patrullas en la época en la que estamos notando, que es la dictadura de Machado. Y entonces tomó alguien una piedra y la arrojó sobre la librería que estaba ahí enfrente, desquebrajando los vidrios. Vale. Al paso de los años, uno ve la crónica de Pablo y ve las fotos. Y sí, el que está tirando la piedra es él. Alguien tiró una piedra. ¿Sí? Bien, este fenómeno lo va a repetir varias veces y solo lo vamos a poder descubrir los estudiosos de la obra de Pablo de la Torriente Bravo, entre los que me cuento, porque comparamos esa narración con otras narraciones. La más loca, están dentro de la Facultad de Medicina, los estudiantes encerrados, protestando contra la dictadura, les disparan ráfagas de ametralladora, una ráfaga le corta la mano a un personaje. Pablo narra, entonces, la mano cortada, alguien la tomó en las manos y se la enseñó a la multitud. ¿Ves las fotos? Y el alguien es él. Esta idea del periodismo intervención pensado de otra manera, ¿sí? Pero con esta misma intensidad, narro desde los hechos. Tiene la fuerza del sentido de muchas de las crónicas y de los testimonios, aunque a veces no estés en el anonimato, sino digas estábamos, o uses el nosotros como tiempo verbal narrativo. El periodismo de intervención de Wallraff. Al lado de ellos surge el jefe de jefes, Ryszard Kapuscinski, polaco, corresponsal de una pinche agencia de prensa que vale madres triple, ¿sí? Que publican notitas, lo mandan al culo del mundo y le publican una notita, ¿no? Y el cuate va construyendo a partir de la vivencia una narrativa más profunda, que tiene la forma finalmente no de reportaje sino de libros. Entonces cubre la guerra de Angola y hace uno de los mejores reportajes que yo he leído en mi vida. Y tiene una parte que tú dices otra vez, como cuando te enfrentas al fenómeno de Norman Mailer. Tú dices, ¿qué es esto? ¿Cómo eres listo, güey? Que cuenta Luanda, capital de Angola, los portugueses están huyendo, faltan horas, días para la independencia, Portugal se va, la colonia deja de serlo, y el riesgo de que en el momento que se declare la independencia, las dos fuerzas manipuladas, una por los intereses franco-congoleños, etcétera, intervengan desde el norte con el apoyo de la CIA y la otra desde el sur con el apoyo de los blindados sudafricanos. La tensión, el imperio colonial portugués desmoronándose. ¿Cómo chingados lo cuenta? Bueno, pues empieza a recorrer las calles de Luanda y empieza a hablar de las cajas. Y aquí hay un cajón, describe el cajón, aquí cabe un piano, pero lo dejaron tirado y el pinche piano se rompió. ¿Vale? La sensación de la fuga,
del imperio que se desmorona, a partir de una descripción de calles repletas de embalajes, cajas vacías, mecates, pedazos de madera para llevarte lo poco que te puedes llevar, es la más potente que yo he leído para contar un imperio en destrucción. Y algún día me juré que yo escribiré una crónica como esa, y se las cuento para placer de ustedes y mío sobre todo. Estoy viendo la televisión, cadena nacional, y estoy viendo la fuga de la oligarquía mexicana rumbo a Miami, Dallas, Fort Worth y Fuerte Capulina, vale madres, el caso es que se van a pelar antes de que los mandemos a todos a las Islas Marías. Y entonces vas a ver la escalera, y entonces ves a una señora en verano, porque en mi cabeza esto se produce en verano, con abrigo de pieles, que se le rompe la pinche maleta y se caen cubiertos de plata por toda la escalerilla del avión. La pura idea de contar el desmoronamiento de la oligarquía priista mexicana, a partir de la mujer que sube la escalera y se le cae. A lo mejor no lo veo porque nos va a tomar más tiempo del que pensábamos, o porque ese día no hay aviones de Mexicana, perdón, ya no los hay, aviones de Aeroméxico, pero si no lo veo, de todas maneras algún día será parte de una novela de ciencia ficción. Esta idea de Kapuscinski de construir la realidad con visiones paralelas, oblicuas, alternas, laterales, la vuelvo a repetir en El Emperador. Si encuentran El Emperador, no dejen de leerlo. Brillante, brillante. Kapuscinski es un gran narrador que utiliza los recursos del narrador, que es crea personajes. ¿Sí? No más que no los crees en términos de ficción, no los inventes. ¿Sí? Búscalos, encuéntralos y ponlos en el centro de la escena. La creación de personajes es algo común, corriente en el proceso de la escritura, ¿no? La diferencia es cuando estás haciendo periodismo, de repente encuentras a alguien que tiene rasgos particularmente simbólicos, o que tiene rasgos distintivos, o que tiene una imagen muy potente, y entonces lo describes y lo centras en la narración de la novela. ¿Ficcionas? No, no ficcionas. ¿Introduces falsos diálogos? No, introduces falsos diálogos. ¿Haces subjetivismo? No, no entras en las cabezas de los personajes que estás narrando, pero sí utilizas las técnicas del periodismo narrativo. Tu subjetividad está en juego, la filtras, el lector lee a través de tu subjetividad, ¿sí? Y entonces de repente, cuando escribe sobre Biafra, cuenta los días de enfermedad tirados, las miserias del mundo periodístico, etcétera. En este panorama de muchas cabezas con propuestas periodísticas diferentes, lo que surge con una intensidad inmensa es la gran posibilidad de utilizar en la narrativa las artes de la historia y del periodismo, y el inverso, el utilizar en el periodismo las artes de la narrativa y en la historia usar las artes de la narrativa. Las reglas, yo creo que hay una regla que es, si estás haciendo periodismo narrativo, periodismo literario, no ficcionas, no hay ficción, ¿sí? Hay técnicas para contar que vienen de la ficción, pero no hay ficción. Trabaja sobre hechos, información sólida que puedas reconstruir. La segunda regla, maneja tu material. No te vayas a la crónica sencilla o simple, busca el ángulo, y aquí las respuestas que han dado los maestros del periodismo narrativo pues son muchas, desde el subjetivismo absoluto de uno, hasta la visión externa, hasta el periodismo intervención, hasta el abuso de la descripción para lograr un efecto. Todo se vale, de acuerdo, y el acuerdo es el producto que logras crear. Cuando hablamos de literatura, no es común que se incluya en la literatura el periodismo. Los puristas de las academias literarias lo consideran una abominación y un arte menor. Ven a los periodistas como una especie de invasores del terreno, que entran en el terreno de la gran literatura para usurpar sus funciones.
Bueno, esto pasa siempre. Las academias y los purismos están hechos por pendejos que quieren conservar su salario hablando un idioma que nadie entiende más que sus compañeros maestros, ¿no? Viven en la reproducción ampliada. Yo enseño para unos que van a dar clases y les doy clases a los que van a dar clases y luego esos van a ser maestros y le van a dar clases a todos. Y están en el bucle, el loop de la reproducción de algo que esencialmente tiene su centro en la divulgación. Si algún día nos preguntamos qué es la literatura, tenemos dos posibles respuestas. La respuesta que dan los tradicionalistas, que dicen, bueno, la literatura es un acto de creación generalmente producido en la soledad del creador, a solas con sus demonios, tratando de reproducir a través de la palabra, bla, 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 bla. Y luego estamos los salvajes, los que decimos, ni madres. La literatura es un fenómeno social. La literatura es yo escribo, alguien publica, tú lees y ahí el círculo se cierra. Lo que pasa es que es un círculo más grande y más rico que el que acabo de describir. Es yo escribo, sí, demonios, información, obsesiones, investigación, batalla contra el idioma, etc. Alguien publica, bueno, alguien publica, alguien distribuye, alguien traduce, alguien los libros llegan a otro lado. Yo leo, sí, yo leo, tú lees, tú recomiendas, tú circulas. A lo largo de 10 años los efectos colaterales de un libro tienen un efecto de la onda de la piedra que cae en el agua. No reconocer carácter literario a autores como Thompson, Wallraf, Le Guinecci, Lisandro Otero, Elena Poniatowska o Carlos Monsiváis, yo creo que es un acto de pura estupidez. Llegó para quedarse, está con nosotros, forma parte de una de las muchas alternativas y posibilidades del uso de la palabra escrita. Con eso termino y hablemos el diálogo. Muchas gracias. Por cierto, tenemos, creo que 2 libros de Pablo de la Torriente que vamos a regalar al final de esta conferencia. Me llamo Arturo. La penúltima vez que tuve el gusto de saludarte fue en ahí por San Cosme. Esperaba yo que estabas tú investigando algo. Me quedé en el Che Guevara y en Pancho Villa, pero veo que tu producción ha seguido sí. Ya llovió. Sí, ya lo vi. Sí. Y entonces vamos a comprarlo. Sí, lo que pasa es que estoy usando técnicas de narración en la historia. O sea, estoy buscando una historia narrativa por los mismos motivos y razones para romper la historia tradicional y encontrar una historia que cuente. O sea, ir a lo que a mí me parece es una de las esencias de la historia, una de las 2 esencias de la historia, que la historia es no solo investigación, rigor, documentación, la historia es arte narrativo también. Y por la idea esencial, la historia de quién es, de los académicos, de las universidades, del aparato del Estado, no, la historia es de la gente, nuestra historia, la historia es de los pueblos, ¿no? Y en ese sentido ando la búsqueda de utilizar elementos de clave literaria en la narración histórica. Están bajo shock. Yo entiendo que la mayoría del público que no sabía muy bien que iba a llover hoy, todavía no reaccione, pero los miembros del curso sí. Sí, Paco, muchas gracias. Bueno, tengo una pregunta que me ha venido dando vueltas desde que comenzó el asunto del curso. A final de cuentas, va uno a intentar hacer su propia producción y estar en este asunto que ahora nos une, ¿no? Que es la literatura. Pero esto que tú estás señalando el día de hoy tiene que ver con el asunto del aquí y ahora, del mundo, de lo que para ti, bueno, pues es tu vida, eres totalmente progresista y de izquierda y todo ese asunto. Pero la pregunta es, todo eso fue para formular, ¿qué onda con los que estamos no en toda esa gama que nos presentaron en
en el curso y que realmente a mí me dieron tantas herramientas como para hacer una especie de, ¿cómo se dice? De rompecabezas, de collage, algo así muy interesante, muy interesante. ¿Tendría alguna cabida? ¿Existe? Sí. Independientemente lo haré, pero Sí. bueno. Yo diría lo siguiente, el curso tenía una función, que era sacudir telarañas, chinga. Y sobre todo sacudir los viciadísimos cursos de literatura que se dan por todos lados, que son muy pinches ortodoxos y académicos. Empiezas leyendo la A, luego la B, no mames, ¿no? Vamos a la esencia, describir. ¿Qué chingados es describir? Ponte frente a una silla, cuéntala. Ah, ¿verdad? ¿No que era fácil? La fotografía resuelve en instantes, la palabra escrita resuelve en profundidades, pero y cuenta la pinche silla, man, ¿no? Entonces, las técnicas de la descripción, el problema de los personajes, al fin y al cabo, ¿de qué se trataba? De darles armas para que cada cual le hiciera su propia carpintería. Los talleres en México que fueron muy populares en los años 90, no, desde los 70 yo creo, tenían un vicio endiablado, que es el maestro del taller intentaba que sus alumnos escribieran como él. ¿Cuál es el resultado? Que salían 10 imitadores de un escritor, muchas veces mediocre, más mediocres todavía, porque modelaban la estructura del taller a su manera de escribir. Aquí intentamos un curso con 10 maestros, 9 maestros, para que no hubiera posibilidad de tal cosa. Nadie los invita a que escriban como yo, como Lorena, como todos los que pasaron por el curso, como Musacchio. La invitación era a la escritura, a los caminos de la escritura. Entonces, en ese sentido, que la idea de lo que es el periodismo narrativo sea uno más de los elementos que pone frente a la mesa, que te ponen frente a la mesa, y solo eso. Podrás optar por eso o no. Alguien podrá decidir que él quiere escribir poesía intimista, chinga. ¿Sí? Intimista, yo solo. Y bueno, a veces Dios, pero porque Dios no contesta que a toda madre, ¿no? Todavía si fuera el psiquiatra y no fuera freudiano, pues te daría chance de tener diálogo, pues, ¿no? Pero el intimismo, yo, a lo más el objeto del deseo, pero distante, que no me oiga, escribo desde el yo. Bueno, pues a toda madre, en su justo y absoluto derecho está de hacerlo, ¿sí? No hay un decálogo del escritor políticamente correcto, no existe esa chingadera, ¿sí? Hay un decálogo de los escritores políticamente incorrectos, son aquellos que tienen las nalgas verdes de tanto habérseles entregado el poder, ¿no? Bajo esta lógica perversa, todo es válido, demos instrumentos. Es lo mismo que estamos intentando hacer como la lectura. Estimular la lectura, estimular la reflexión, la visión, el elemento subversivo que es leer. Cuando leas, entras en otro mundo, ves con los ojos de otro. ¿Quién? ¿Hay algo más subversivo que eso? Y al mismo tiempo, lectura es información en profundidad, lectura es educación sentimental, etcétera, etcétera, etcétera. Sí. Bueno. Me llamo Carmen y voy a hacer una pregunta quizá muy obvia, pero siempre me he preguntado, he escuchado conferencias, he escuchado a escritores brillantes, uno eres tú, por supuesto, etcétera, y siempre me he preguntado, bueno, ¿cómo se comienza? ¿Cómo se comienza? Y estás en la intimidad de la computadora, del papel, etcétera. ¿Cómo sueltas las ideas hacia pues, el material que tengas a la mano? ¿Cómo se comienza? Porque a veces nos da mucho miedo el comienzo. Lo tenemos ahí, tenemos el conocimiento, tenemos vivencias, pero ¿cómo comienzas? Ese es el punto. Es una buena pregunta. Comienzas escribiendo. Fíjate, comienzas escribiendo. Y alguien dice, bueno, ¿cómo se hace uno escritor? Compadre, hay una componente, talento y horas nalga. El talento se mide de maneras extrañas, las horas nalgas se miden en la cantidad de pinches horas que te pasas sentado dándole a la máquina en la tecla. Comienzas escribiendo. No hay un principio hacia la obra, porque la obra al principio, cuando empiezas a escribir, no está diseñada. No sabes si vas hacia un libro de poesía
si vas hacia un cóctel de vivencias personales, si vas hacia una historia narrativa, si quieres hacer una novela, si quieres hacer cuentitos destinados a que tu mamá piense que eres más inteligente de lo que eres. No está prefijado el objeto de por qué escribo. Comienzas escribiendo. Y esto quiere decir, el papel, la máquina y tú, y entonces dices, el sol. Y dices, a ver, se han dicho tantas pendejadas sobre el sol que ya debió haberse apagado, chinga, ¿no? Hay tantos lugares comunes, ¿no? Y entonces empieza a decir adjetivos: resplandeciente, luminoso, cabrón. Y encuentras de repente que un loco como el poeta Alejandro de Zendejas se escribe un verso maravilloso contando el sol de la Ciudad de México después de la derrota del 68 en el año del 69. El verso dice: este sol de cojones tan poco aristotélico. Me pasé semanas tratando de descifrar qué chingados había querido decir. Alejandro era conocido por ser un poeta brillante, pero extraño hasta la madre. Le dedicó un poema a sus espermatozoides perdidos, que decía: ¿cuántos de ustedes han ido al baño sin ni siquiera sonreír? Chingón el güey, una pinche puntería. Y tiene un poema glorioso sobre cómo se ve el mundo desde una azotea donde están tendidas puras pinches sábanas blancas. Y entonces empieza a reflexionar, y bueno, ¿por qué no hay calzones de mujer, por lo menos para darme un poco de gracia a esto? Puras pinches, parece velorio. No, o sea, se escribe escribiendo. Entonces, ¿cómo se empieza? Escribiendo. Piérdele absolutamente el miedo. Nadie te va a estar juzgando. No va a haber amigos ni enemigos. Ni siquiera tu propia autocrítica te va a poder matar, como le hizo Rulfo su escritura. Porque para que tal cosa suceda tienes que tener 50 años, haber escrito una novela, no saber cómo es genial y estar pedo la mitad del día, ¿no? Estos elementos rulfianos no los traes, tranquila. Entonces la autocrítica no te va a matar. Entonces, ¿cómo se empieza a escribir? Escribiendo. ¿Qué? Pues lo que se te antoje, mija. Desde la descripción de un patio de escuela que recuerdas cuando tenías 5 años y que es diferente al patio de escuela que ves hoy cuando llevas a la escuela al hijo de tu vecina, y el contrapunto entre ambos. Órale, que eso te da cuartilla y media, es un buen. ¿Qué empiezas a hacer con el material? Pues creas el closet. El closet es el invento más chingón de los escritores. El closet es donde guardas todo lo que no sabes si te gusta o no te gusta. Lo que no te gusta lo tiras, lo que sí te gusta lo guardas, y todo lo demás lo mandas al pinche closet. Y luego un día abres el closet y sacas esa reflexión y te das cuenta que embonará en una historia que estás haciendo de un cuentito sobre una niña huérfana, que era tan huérfana, que ni siquiera sus padres la reconocían. Vale. ¿Cómo se empieza a escribir? Escribiendo, tranquila. Está toda madre. Siéntate y teclea. No sale nada, no salió nada. El síndrome de la página en blanco, que es una enfermedad profesional de los escritores, es un pinche mito de los escritores huevones y borrachos, hombre. Los huevones, la página en blanco, me siento en texto, no escribo nada, sufro. No mames, güey, dedícate a la carpintería, que es un acto noble, en lugar de estar ahí sufriendo ante la máquina, ¿no? Déjalo correr, algún día tendrás algo que contar, otro día no tendrás. La pelea contra la máquina, es cierto, a veces te peleas contra el idioma y no sale, pero es una pelea viva, activa. La de la página en blanco no es una pelea viva, es simplemente un canto a la impotencia permanente para luego sentirme culpable. No mames. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿qué diferencia hay entre el periodismo narrativo y qué tantas herramientas narrativas se pueden utilizar en ambos? ¿En ambos cuáles dos? ¿El periodismo y qué? En el periodismo y la crónica narrativa. Yo creo que periodismo narrativo es una especie de nombre sombrero, te cubre todo. La crónica establece el uso de la primera persona y tu presencia en el lugar de los hechos. Un cronista es alguien que cuenta lo que está viendo, ¿sí? Si el cronista está contando lo que no está viendo, eso no es una crónica. Es una reflexión, es historia, es lo que te dé la gana. La crónica es yo ante los hechos.
Periodismo es el nombre que te agrupa, periodismo narrativo, periodismo literario, es el nombre que te agrupa todas estas tentaciones diferentes de formatos y de estilos para contar. Bueno, por acá, Paco. Estuvimos, los miembros que estuvimos tomando el curso, bueno, por aquí hubo una duda de, bueno, ¿cómo se empieza? Ahorita ya empezamos los que tomamos el curso, pero muchos de los compañeros, había gente interesante, por ejemplo, que ya tienen por ahí algún libro, que ya escriben, algunos como yo, que pues, jamás hemos escrito, y algunos otros que seguramente han escrito en Facebook, en Twitter, en lo que sea. Hay pues estuvo muy bueno porque pues esa combinación estuvo abierto para todos. Yo soy ingeniero en telecomunicaciones y obviamente así como que, ¿tú qué tienes de escritor, no? Pero aventaste la bola y yo la tomé y así como muchos. Entonces la pregunta es, ¿qué sigue? O sea, ya nos aventaste ya todo y bueno, muchos de los compañeros, muchos creo que ni nos conocemos o nos conocimos nada más de vista. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué viene, no? Sí. Ella pregunta cómo empiezo, tú preguntas qué sigue. Tan cabronas las preguntas. Es como si de repente uno tuviera en las manos una especie, la varita de Harry Potter, ¿no? Que es la misma varita de un director de orquesta sinfónica. Haces así, los músicos suenan, puta madre, ¿no? Entonces pues, hago así, no suena nada, chingada. Yo no tengo la varita de Harry Potter. Lo que sí tengo es una vivencia como escritor y muchos amigos y compañeros que escriben o quieren vivir. Si alguien me dice, este curso sirvió para que mis cartas de amor fueran mejores, yo le contestaría, ¿todavía se escriben cartas de amor? Sí, porque tengo una novia en Torreón y le escribo por mail. Ah, bueno, menos mal, porque si no valía madres. La carta de amor como género literario casi ha desaparecido, pues, ¿no? ¿En cuántas palabras te admite el tuit? No, eso vale madres, que pinche carta de amor. Puede ser poemínimos como Efraín Huerta, pero cartas de amor, no. ¿Qué sigue? Sigue incorporar las tentaciones que te ha dado este curso, las pequeñas sabidurías, etcétera, a tu vida diaria. Entonces, a lo mejor sirve cuando después de 20 horas de estar trabajando en la termodinámica, dices, voy a liberar la mano, y voy a empezar a escribir historias de piratas. Y entonces te sueltas y va a ser personal, no piensas no piensas publicarlo, nada, pero es liberación. Otros van a usar este curso para escribir mejor su tesis, chinga. Pues ya era hora, porque las tesis en este país son ilegibles de mal escritas, ¿no? Menos mal que les sirvió. Otros están iniciando carreras de escritores que triunfarán o serán truncas y sufrirán un chingo porque no es fácil, ¿no? Llegar a entrar en el espacio literario. Es muy difícil. Otros lo van a hacer simplemente para, a la hora de que pongo en papel lo que siento es más claro que cuando antes de ponerlo en el papel. En eso estamos de acuerdo todos, ¿verdad? Bien, entonces les va a servir para expresarse en términos del yo que habla con el yo, ¿no? De una manera más profunda. ¿Qué sigue? Pues pregúntenle al espejo, camaradas. El espejo tiene una virtud, nunca contesta. No tienen sentido del humor, es un problema grave grave problema que no tengan sentido del humor. Cuando uno parece que está dictando cátedra, ay no mames, me llamo Paco Ignacio Taibo, ando todo el pinche rato por la calle, Gobernación sabe mi dirección y mi teléfono, no mames, como que sentido del humor, por favor, si no vamos a poder cambiar este país sin sentido del humor, ¿no? Sí, perdón. Bueno, hace rato mencionaste una nota que dijiste que era de las mejores que habías leído en tu vida. ¿Cómo se llamaba? ¿Me puedes repetir el nombre? ¿De qué hablaba? Del poeta ese que escribe cosas raras, el polaco de Kapuczynski. ¿Así se llama?
Si fueron las últimas de Escablé, a ver, recorrí el nacimiento del nuevo periodismo, Revolución Cubana, el Che, bla, 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 los cubanos, Lisandro Otero, ¿no? En Valle de Cochinos, luego me fui a México, Poniatowska, Monsiváis, luego me fui a Estados Unidos, Norman Mailer y los Ejércitos de la Noche, luego Hunter Thompson, y luego me fui a Gunther Wallraff y luego terminé en Kapuczynski, creo. Lo que pasa es que Walsh lo que hace más que periodismo literario, hace periodismo de investigación. O sea, no hay tanta literatura en sus construcciones, sino hay una extremadamente metódica investigación de hechos, ¿no? Walsh es el reconstructor del detalle, la minucia, en quién mató a Rosendo, Operación Masacre, el caso Satanovsky, sus 3 grandes libros que dan nacimiento a otra faceta del nuevo periodismo, otra vertiente del nuevo periodismo en América Latina. Pero fíjate que está bien porque se puede hacer investigación. Ahorita que ahora que suban al YouTube este mismo video, esta niña se pone a hacer investigación, le pone donde tú estabas diciendo cuál es tu comentario y se acabó. Se vale, todo se vale, excepto llorar en público muchas veces, varias sí, está toda madre. ¿Qué reúne a 200 personas en una feria de libro como esta a oír hablar de periodismo e investigación? 1, curiosidad. 2, ¿yo? Sí. ¿Quiénes han leído libros míos? Levanten la mano. No, pues con razón, chingada. Son público cautivo, ustedes, camaradas. Y los tamales al final que no va a haber, o sea que no hay mucho cohete. Sí. Una pregunta. Bueno, a lo mejor uno se inserta en de querer escribir más en la lógica de las necesidades, bueno, de las actividades sociales, soy activista social, y ¿qué pudiera ser más útil para denunciar un acontecimiento? Una novela, una crónica, son diferentes géneros, pero ¿qué puede ser más viable como para decir, no lo sabremos? Quiero usar esta herramienta para… Sí, no lo sabremos hasta que no la uses. En principio, te doy el consejo de mi padre, cuando fue reportero de ciclismo en los años 50, que llevaba una tabla con cuartillas y una pinche pluma amarrada, porque mi padre perdió plumas toda su pinche vida. Sus amigos le decían, te voy a regalar una Montblanc, pero te la voy a guardar porque si te la doy la pierdes, güey, ¿no? Y tomaba notas. ¿Cómo era la noche cuando desapareció mi amigo Agustín? Desde cómo era, qué vi, cómo era su casa, cómo era la puerta, toma notas. Los conflictos, qué se discutió ese día. O sea, pasa de lo aparente político a la profundidad de la vida, ¿no? El problema es que cuando hacemos crónica política hay una tentación de hacer el gran marco, la gran descripción, ¿no? Entonces la asamblea decidió ir a la huelga. No, esa es chinga. No. Estábamos reunidos en un cuarto de 6x3. Durante toda la asamblea tuve que quitarle el pinche codo a Mauricio porque no me dejaba escribir el güey. Mauricio a su vez me echaba las cenizas de su cigarro sobre mi cuaderno. Que a toda madre, porque un cuaderno con cenizas es un cuaderno chingón, ¿no? Viene de la vida, no viene de la nada, bla, bla, bla. Y entonces era claro que íbamos a votar la huelga, estamos hasta la madre, pero la intervención de la señora Guadalupe, que vestía un mandilón de cuadritos verde muy usado, lleno de manchas de mole, me puso a temblar, porque Guadalupe decía, si vamos a la huelga, no tengo cómo darle de comer a mis hijos la semana que viene. Y nos hizo a todos dudar durante un instante. ¿Te das cuenta cómo estoy construyendo? No estoy construyendo, la asamblea votó la huelga. No, eso es banal, es de superficie, es quitarle a la vida el calor de la vida. Si eres activista social, y a mucha honra, yo soy un activista social y me siento orgulloso de serlo, trato de cuando cuento la lucha social entrar en profundidad y no ir en superficie.
Si la cuento desde la primera persona, como la estaba contando, sí, es una crónica. Si la cuento en tercera persona, y no cuento. Si la cuento como técnica de periodismo e intervención, yo era un infiltrado en la asamblea. Si la cuento como historia, estos que sucedió hace 40 años y estoy reconstruyendo. O sea, sí. Identificar los géneros es útil para encontrar los cartabones, los mecanismos, ¿no? Una vez que adopto la primera persona, no mames, en el párrafo 3 no puedo pasar a la tercera persona, ¿no? Sino el párrafo 3 sostengo la primera persona. Aquí. Paco, ¿cómo Sí. le vamos a hacer para por fin hacer una comunidad y que la literatura por fin sea una herramienta para poder transformar la realidad de Sí. este país de una vez por todas? ¿No tienen preguntas más fáciles? Bueno, compañeros, este país está en proceso de transformación. El que no sienta el terremoto que está debajo de nuestros pies es que no tiene sensibilidad. Este país está verdaderamente bajo tensión y temblor social, subterránea, que emerge de repente, brota. El proyecto neoliberal tiene una capacidad destructiva tan grande, que todavía no dimensionamos los daños que ha hecho en la vida futura, los daños que ha hecho estas empresas fantasmas del petróleo desnacionalizado, corriendo trabajadores para que no haya contratos, ¿no? Todavía no dimensionamos las profundidades del ataque que hemos sufrido los mexicanos. Al mismo tiempo, dimensionamos las capacidades de resistencia. 14 millones de votos de oposición con López Obrador en las últimas elecciones, movimientos de maestros, bla, bla. Dimensionamos todo esto. Muchos de nosotros dimensionamos el papel de la palabra escrita. Sabemos, los que estamos haciendo historia popular, sabemos que con la historia que hacemos alimentamos actitudes, gestos, maneras de entender el pasado, construcción de identidad, analogías, bla, bla. Los que hacen crónicas saben que solo así se puede impedir el aislamiento absoluto del acontecido. Si no fuera por las crónicas de nuestro camarada El Gallo sobre San Quintín, no nos hubiéramos enterado lo que estaba pasando entre un grupo de jornaleros agrícolas aislados en Baja California, absolutamente. Los que practican la poesía se dan cuenta de que la poesía es vivificadora, transmite música, chingada, la vida diaria. Los que simplemente son lectores, pues saben que el largo camino del día hacia la noche al día, pues tiene un momento en el que la lectura te construye una especie de momento de remanso, de aprendizaje, de calor, de reflexión. Sigamos y organicémonos y aprendamos a pensar colectivamente y a pensar que la unidad es un factor importantísimo. En estos momentos hay millones de mexicanos que piensan que el proyecto del sistema es veneno puro para este país, es injusticia, es abuso, ¿no? Organicémonos. Y en la medida en que nos organizamos, pensamos, transmitamos. ¿Y la literatura qué papel juega? Bueno, pues juega el papel de ser una de las herramientas de la transformación de una sociedad. Una más, no la esencial, no la central, no el corazón de las tinieblas, no, una más. Pero si sé escribir, el volante o el textito que voy a escribir para ponerlo en la ventana de mi casa para los que pasen frente a mi casa, y eso suponiendo que uno no vive en un tercer pinche piso y que no pasa nadie frente a la ventana de tu casa, ¿no? Vamos a escribirlo bien, chinga, ¿no? Vamos a decir que me niego a salir a una manifestación con una manta que ha hecho una organización con consignas generales. Yo llevo mi cartel, yo lo hice. Expresa mis sentimientos, mis propuestas, mi manera de entender el mundo y dice por qué estoy aquí. Vamos a decir que si estás cronicando una historia que viene de tu pasado, pues trata de ser justo. Si estás haciendo reportaje de información, trata de escribir bien. O sea, dicho de otra manera, escritores somos y en el mundo andamos, pero la diferencia es bien importante. Dicho desde la aristocracia de este pinche país, escritores somos, son 5 y todos los demás no existen. Dicho desde la democracia de este país, escritores somos todos.
con mayor o menor habilidad. Hay unos que son muy pendejos, pero no importa. ¿No? Hay unos, yo en materia de dibujo no sé hacer casitas, compañeros. Mi hija cuando tenía 2 años decía, papá, tú cuéntame cuentos, no me dibujes casitas. De una manera muy, muy, muy sabia, chinga. Mis casitas eran horribles, pero mis cuentos eran chingoncísimos. ¿Sí? Entonces, usemos, así como usamos las manos, el cerebro para pensar, usemos la palabra para contar. ¿Sí? ¿Yo? Paco, buenas noches. Buenas noches. Hoy, el Paco de hoy que nos habla a nosotros y nos comparte toda esta experiencia, a mí me gustaría preguntar, ¿qué le diría el Paco de hoy al Paco de 18 años que iba empezando sus pininos en esto de aventar palabras en papeles para tomar un camino? Y con esto de fondo también digo, ¿qué aciertos o qué desaciertos que te llevarían más lejos todavía nos podrían venir bien como una anécdota, como... Va, el de hoy le diría al Paco de 15 años, deja la pinche poesía, güey, no es lo tuyo. Yo emborronaba páginas y páginas de poemas horrorosos, chinga. Deja la poesía, no es tu rollo, la poesía, vete para otro lado, ma. Afortunadamente el Paco de entonces, a los 18, visto que no ligaba nada con la poesía, la dejó. Que ligaba con la poesía de otros. O sea, me gusta cuando callas porque estás como ausente. Neruda, cincho, no había pierde. En la preparatoria 1, el que se sabía 20 poemas de amor a Neruda ligaba un chingo. Los que escribían sus pinches poemas no ligaban nada, ¿no? Eso le hubiera dicho. Y la otra cosa que le hubiera dicho es, tómatelo con calma, paciencia. Yo creía a los 18 que la revolución estaba a la vuelta de la esquina. No me imaginaba ni cómo sería la revolución ni cómo eran las pinches esquinas. Luego a los 19 dije, chinga, pues ha de ser que en las noches la revolución sigue estando a la vuelta de la esquina, pero en la noche llegan unos güeyes y estiran la pinche calle, de tal manera que la esquina se aleja todas las noches. Esta reflexión de carácter kafkiano absolutamente, es Kafka puro, el pensar que en las noches te alejan la esquina, me vendría bien decirle al de entonces, tómatelo con calma, paciencia, pero no me hubiera hecho caso a mí mismo. Vale madres. O sea, el mejor de los consejos es no acepten consejos. Sí. Sí. 2 preguntas. La primera, ¿qué sentiste al escribir tu primer libro? Porque yo me imagino que es como cuando uno hace una grabación cantando y la oye y dice, ¡ay, qué horrible canto! Igual cuando viste tu libro, ¿no dijiste... le faltó esto, uy, no lo quiero ver? Y la segunda es, ¿tú qué opinas al respecto de antes cómo se escribía, que no había computadoras, que era con la máquina de escribir o a mano? ¿Crees que ha habido una mejora o es mejor la de antes? Contesto la segunda pregunta porque es más fácil. A mí la computadora me permitió trabajar muchísimo más de lo que trabajaba antes en la corrección. Antes era la muerte, terminabas un texto, lo pasabas a máquina, corregías, lo volvías a pasar a máquina, corregías. Yo no tenía tanta pinche paciencia, ¿sí? La computadora me permitió gozar la corrección, gozarle un chingo la corrección, ir sobre un texto reescribiéndolo y vuelta y quito y coloco y cambio, me permitió el enorme placer de gozar el trabajo de corrección. En mis primeras novelas yo no gozaba el trabajo de corrección, lo sufría, lo cual no está bien. Sufrir creando no es bueno, es insano. Respecto a la primera pregunta, bueno, yo siempre he tenido una reacción, Paloma se ríe de mí, porque es como reitera y siempre viene, que es algo así como un pinche columpio, que es termino un libro, empiezo a releerlo antes de soltarlo para la editorial, y empiezo, puta, qué pendejo, ¿cómo es posible? Que el tono no lo lograste, este pinche capítulo le falta carne, le falta sal. Avanza un capítulo, puta, qué brillante estabas, güey, es chingón. Es un pinche columpio de amor, desamor contigo mismo, cabrón. Y cuando acabas un libro, el pinche columpio viaja a toda velocidad entre el qué pendejo, qué genial, ¿no? Entonces, estás al borde de la esquizofrenia. Entonces he optado por cuando termino un libro meterlo en un cajón y dejarlo 6, 7 días ahí
Cuando termino quiere decir cuando termino, corrijo, recorrijo, escribo. Cuando digo que ya está, dejarlo ahí 6, 7 días y luego medio sacarlo, ¿no? Verlo así, el libro, no va a ser que muerda, chinga, y esperar, lo que llamaríamos el mejor juicio del destinatario de ese libro, que son los lectores. Aprendido. Venga. De todos tus libros, yo soy el más fiel admirador de la serie Velasco Arán, de las 9. Son los que más me gustan y de todas las novelas policíacas que he leído. En una charla que tuviste con Bef y con el otro güey que es Ministerio Público, que fue Ministerio Público. Sí, dices, Rogelio Guedea. Rogelio. Comentas algo así como ese rayo de esperanza. Bueno, primero comentas la nota roja, la utilidad en la creatividad en este país, que un escritor te decía que pues aquí abres el periódico y tienes muchísimas historias para contar, sobre todo en este género. Y la otra cosa que comentabas es que en estas novelas, las que escribes y otros escritores que también lo hacen, hay un rayo de esperanza porque a veces también se le da en su madre a los malos, aunque sea ahí. La reparación del entuerto. Sí. Claro, entonces, pues ese es mi comentario y no sé, yo creo que te da para comentar algo, porque ¿cómo decides ese juego, no? Tú que eres una novela histórica, la novela negra, que todo parte de lo mismo y con esa carga muy... Es que de tus novelas históricas yo me sigo quedando con Velasco Arán porque me parece todavía más social, todavía los problemas más reales de nuestra ciudad mínimamente, entonces no sé qué pasa. No coincidimos, mi propia valoración de mis libros no coincide con la valoración de los lectores. O sea, si mi valoración de mis libros coincidiera con la valoración de mis lectores, los que a mí más me gustan serían los que más se venden y los que más, ni madres. Entonces, una de dos, soy muy mal lector de mí mismo. Dos, mis pinches lectores todavía no entienden cuáles son los meros buenos, chinga, ¿no? Una de tres, o hay que dar tiempo al tiempo y a ver qué pasa. Si dentro de 20 años la valoración de los lectores es la misma. Cuando escribo historia, lo que más me gusta, yo creo que es el libro que menos libros ha vendido, que es Un hombre guapo. ¿Tú lo leíste? ¿Quiénes han leído Un hombre guapo? La historia de Guiteras. 1, 2, 3, 4, no está mal. 5, wow. ¿Quiénes han leído El Che? No, pues ahí está, derrotado por paliza. ¿Y Villa? Derrotado por super paliza. Bueno, a mí el que más me gusta es el de Guiteras, sin demeritar al Che ni al Villa, Probablemente lleva el pecado. Cuando Un hombre guapo suena en Cuba toda madre, guapo es el chavo valiente. En México suena de la chingada. Un hombre guapo suena a la revista Macho Men, ¿no? Va. Probablemente el pecado estaba en el nombre, al tratar de crear un término que fuera polivalente. Bien. Cuando escribo ficción, con gran diferencia, lo que más me gusta es Retornamos como sombras. ¿Quiénes han leído Retornamos como sombras? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Quiénes han leído novelas de Velasco Arán? Apaleado, Retornamos como sombras. Y ahí es donde me encuentro más a gusto. La releí para la edición nueva que sale en Italia el año que viene. Y yo dije, esta novela es chingoncísima. Dije, a ver, pinche Paco, contrólate. Un escritor sin autocrítica es un cadáver ambulante. La releí con cuidado, es buenísima. Es una de las grandes novelas escritas en México en el fin del siglo. Ahora, que lo diga yo, pues vale madres, el mejor juicio es el de ustedes, pues, ¿no? Pero Retornamos como sombras a mí me parece una novela logradísima en términos técnicos, como propuesta literaria, el enigma, lo que pasa, la peripecia. Y luego seguiría Sombra de la Sombra. No, yo creo que luego seguiría Cuatro Manos. ¿No te gusta la bicicleta de Da Vinci? Sí, la bicicleta de Leonardo me gusta. Las que menos me gustan no se los voy a decir porque chingados, no es como tirar piedras contra el propio tejado. Sí. Yo. Hola, aquí de este lado.
Bueno, primero se me ocurrió contestar de que preguntaste hace rato de que qué nos reunía a tantas personas aquí para escucharte. Bueno, al menos en mi caso, cuando vi que la cuestión era como del curso de periodismo narrativo, me llamó la atención porque, por ejemplo, a mí me gustan mucho como las historias que se basan en la descripción de la ciudad tal como es o tal como fue. Por ejemplo, Monsiváis es el único ejemplo que se me ocurre ahorita. Y de hecho, pues también quieras que no, a veces uno dice, bueno, veo elementos en la ciudad, me gustaría escribirlos, y a lo mejor como tener un poco más de herramientas, o al menos saber qué herramientas existen, para poder decir, pues a lo mejor, no sé, se puede tomar este enfoque, ¿no? De que, pues fui a la conferencia de Paco Ignacio Taibo mientras bla, 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 no, o sea, algo así. O sea, como que esa idea de eventualmente describir la ciudad como cómo la veo ahorita o cómo se puede ver en conjunto, eso al menos a mí fue lo que me trajo a esta conferencia. Muchas gracias. Y bueno, la segunda pregunta, perdón, por ejemplo, autores estilo Monsiváis que se encarguen de esta descripción de la ciudad y cosas por el estilo, ¿algún otro que conozcas que puedas recomendar? Yo creo que Fabricio Mejía Madrid y Héctor de Mauleón son los mejores cronistas urbanos que tenemos en estos momentos, ¿no? No sé quién más se les ocurre. Sí. Fabricio Mejía Madrid y Héctor de Mauleón. Creo que lo mejorcito que tenemos de cronistas urbanos en estos momentos. Ok. ¿Y hablaste de otro curso que va a ser el otro año? Vamos a dar otro curso el otro año, sí, un curso, yo creo, estamos en discusión la brigada de cómo va a ser el curso, pero va a ser un curso para la formación de testimonialistas en el movimiento social. Ok. ¿Y la difusión de ese curso se va a dar por la página o...? Todos los que quieran saber más sobre ese curso, al final se anotan con Erra, que no sé dónde está, habla por atrás de mí, pero no lo ubico. ¿Dónde estás? Ahí, se anotan con Erra, todos los que quieran recibir información sobre futuros cursos de la brigada. Gracias. Bien. ¿Una más? ¿Y si se traen la caja que está escondida ahí atrás para regalarles el Pablo de la Torriente? Es un placer estar aquí, de verdad. Tenía mucho que no tenía cerca un escritor y es una sensación muy especial. Y la pregunta es, si ahorita los que estamos aquí, de alguna manera cualquiera ha escrito en algo, ¿no? Si se hiciera el ejercicio de que vamos a hacer la crónica del día que fuimos a la Alameda en si estoy siguiendo lo que tú decías, objetivo, real, no mentir, todas van a ser diferentes. Absolutamente. ¿Cuál va a ser la real? No, le estás juzgando mal. ¿Cuál va a ser la mejor? ¿Cuál va a ser la mejor? La que mejor lo cuente. Todas van a contener un pedazo de realidad. La mejor es la que mejor lo cuente. Si haces la crónica, puedes decir que Paco Taibo traía en el bolsillo un encendedor verde. 15 pesos en 3 monedas de 5. La tuya va a contener un elemento que la de él no tiene porque no sabe si son 3 o 4. ¿Ok? Desde donde lo está viendo. No cuál va a ser la real. La realidad es un espacio que compartimos todos. Todos tomamos de la realidad. ¿Cuál va a ser la mejor? La que mejor lo cuente, la que mejor precise, la que mejor cree el ambiente, la que mejor recuerde los conceptos, la que mejor recuerde las caras de los que hablaron, lo que dijeron. La mejor crónica va a ser la que mejor reconstruya. Vázquez Montalbán decía, no es lo mismo realismo que verosimilitud. Realismo es escribir tratando de los parámetros de la realidad, bla, 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 acercarte a la realidad. Verosimilitud es hacer creíble lo que estás contando. Erra va a leer el programa de mañana. Muchas gracias, ha sido un placer estar con ustedes. A ver, ay.